Buenas tardes, profesor. Esto es para el curso de Administración de Talento Humano. Mi nombre es Ricardo Ángel Guamanquispe Robles y hoy voy a presentar lo que va a ser la empresa Programming Carsac. Eh, Esta empresa se encarga de lo que hace prestación de servicios, más que todo a dos empresas en específico que actualmente están laborando en el Perú. Uno que sería la empresa Win Internet Fibra Óptica, que llega a ser conocido, un poco más reconocido actualmente, y la otra sería la empresa DirecTV. Se encarga en Win sobre el área de instalaciones. Eh, el personal técnico, los instaladores, se encargan, bueno, reciben lo que van a hacer eh, los datos para los clientes que se van a instalar el servicio y pues los técnicos van, se acercan y hacen la gestión correspondiente a lo suyo. Después de eso nos toca hablar sobre lo que va a hacer la empresa DirecTV, que acá solamente maneja el área de desconexiones donde yo normalmente laburaba, que era más parte donde yo hacía la mayor parte de la gestión del trabajo. Ahora, la empresa Programming Car comenzó sus labores a partir del año 2010 y después de eso pues hubo un tiempo donde pues se tuvo que mudar. Anteriormente estaba en el RIMAC, pero actualmente ya se encuentra en lo que es la zona de San Miguel, en prolongación a Ayacucho 436. La mayor parte de la gestión del trabajo se hacía en el primer piso, donde mayormente se hacían las llamadas telefónicas donde yo estaba laburando. Se hacía también la gestión de almacén, que es esta parte de acá que se puede visualizar acá, donde se hacía el almacén. Ahí se guardaban los decodificadores, muchas filas de decodificadores en cajas guardadas, y cada cierto tiempo venían los de DirecTV a recoger los equipos. Aproximadamente cada 2 meses y medio aproximadamente venían y recogían los equipos. Eso es solamente para el área de desconexión de DirecTV. Instalaciones no se venía a recoger nada porque era más que todo instalar los servicios. Después de eso tenemos el organigrama general de la empresa. Esto es, literalmente acá estarían todos los trabajadores. Esta empresa era muy pequeña, pero tenía sedes en varios distritos. Ahora vamos a estar explicándolo. El director general, por así decirlo, o el jefe o el creador de la compañía era el señor Alex. Eh, con él, en todo caso, si llegué a tratar, era una persona un poco, bueno, que sí quería que llegáramos a los objetivos, pero siempre, como se llama, con un buen ambiente. El subdirector, por así llamarlo, el jefe o bueno, el subjefe o el que siempre estaba al lado del señor Alex era el señor Renzo, otro, otro que también comenzó con lo que hace la gestión, y él también tocaba todos los, por así decirlo, él apoyaba todo al área de recursos humanos, apoyaba al jefe de los técnicos, hablaba directamente con los técnicos, con almacén, tocaba todas las áreas y él hacía casi todas las tipos de gestiones que se necesitaban hacer cuando se faltaba personal. Por el mismo motivo de que como era una empresa nueva, muchas veces los colaboradores no siempre se quedaban. Pero esto es en mi tiempo de gestión, cómo estuvo. El jefe de recursos humanos, como lo vuelvo a repetir, era una empresa muy pequeña, solamente era uno. Y el jefe de recursos humanos en general eran dos personas. Y que sería mi compañero Josué, bueno, el señor Josué. Y después de eso el jefe de los técnicos de recojo de equipos era el señor Jorge y el jefe de almacén era el señor Sem. El organigrama yo creo que no puede representar al 100% cómo estaba elaborado esto, porque no era como que digamos reportábamos a alguien directamente, se reportaba al que estuviera más cerca. Por así decirlo, el jefe del recojo de los técnicos de recojo de equipos, claro, tenía encargado a los técnicos de recojo, obviamente, que eran de la empresa DirecTV. Eran varios, habían varios, estaban en Piura, en Trujillo, en Cajamarca, en Lambayeque y también en el distrito de Lima. Y es donde ellos, claro, le decían directamente a Jorge, el jefe de los técnicos, qué es lo que había sucedido, o en todo caso también nos lo decían a nosotros, a los coordinadores, por eso es que hay una flechita, porque nosotros nos encargábamos de coordinar para ellos, así que había como que un trato directo. No éramos exactamente sus jefes, pero cualquier cosa que sucedía, y como nosotros estábamos ahí en la empresa en contacto directo presencial con bueno, con Jorge o con Sem o con Josué, cualquiera de ellos, pues nos decían a nosotros, nos comentaban y saben que ya, los apoyábamos en esa parte. Y la mayoría de veces nos lo decían a nosotros de frente o a veces a Jorge. O si es que no nos encontraba ninguno de los dos, al señor Josué. Después de eso, vamos a ir escalando. Estaría el área de back office, que en ese tiempo donde yo entré era mi compañero Brian.
que era muy buena persona y él se encargaba de los gestores o de los coordinadores de recojo de equipos, que los coordinadores mayormente nos encargábamos nos brindaban una base de datos en un Excel o en una base de datos en general y nos encargábamos de comunicarnos con esos clientes. Teníamos que comunicarnos, dejar reporte de lo sucedido en esa llamada, si se llegó a coordinar, si se llegó a hacer algo o pues simplemente no llegó a contestar la llamada. Y más que todo, Brian hacía casi la misma gestión, solamente que nos apoyaba a nosotros. Y además de eso, habían correos directos de DirecTV, donde nos decían que por tal motivo que se necesita que a este cliente se le esté llamando de manera urgente, porque hasta ahorita no se le han comunicado y se le está cobrando los equipos, porque obviamente si no se recogían, se hacía el cobro de los equipos. Y pues el compañero Brian hacía la gestión de comunicarse con esos clientes especiales. Ahora, el coordinador operativo de instalaciones, que es más que todo la empresa de Win, que era así, era un poco aparte y un poco más pequeña. Porque solamente los técnicos instaladores, que eran muchos, pero solamente en el distrito de Lima, se encargaban de hablarle directamente a Cristian o a Josué. No se entrelazaba nada con DirecTV. O a veces también se encargaban de decirle al jefe de almacén, pero muy rara vez y más que todo por el tema de que el jefe de almacén, por así decirlo, lo manejaba mayor parte de la gestión de los que recorrían en la parte de afuera, es decir, los que van a la primera línea, por así llamarlo. Después de eso estaría el jefe de almacén, el señor Sem, y el ayudante de almacén, mi compañero Pedro, que era el que se encargaba primero que todo, los técnicos le daban todos los decodificadores que recogían el día pasado a primeras horas del día, claro, al siguiente día, a Pedro, para que así él pueda estar gestionándolo con primero que todo, guardarlo de manera física y también guardarlo de manera digital. Era una forma de cómo se trabajaba, se guardaba por las dos partes y es que cualquier error ocurría o cualquier inconveniente ocurría, pues lo buscábamos de manera digital, que era obviamente mucho más fácil. Ahora, para lo que iba a ser trabajo desde casa, lastimosamente cuando yo estuve laborando no existía esa opción, pero mandé recomendaciones de cómo se podría haber ejecutado esta parte. Más que todo, obviamente porque era una empresa nueva y por así decirlo, no se iba a brindar al 100% los equipos, pero sí tenían la opción de brindarnos saldos y nosotros hacer la comunicación por medio de nuestro celular, porque muchas veces fallaba la aplicación que nosotros usábamos y nos recargaban al celular y comenzábamos a llamar a los clientes. Y desde el mismo celular y recibíamos llamadas y es que los clientes no contestaban, nos llamaban después y lo coordinábamos. Se nos pudo haber brindado un Excel donde estaba todo, porque también nosotros trabajábamos con el Excel y nos brindaban toda una base de datos de los distritos que nos correspondían a cada uno y nos pudieran haber hecho eso y hubiera sido la misma gestión, pero desde teletrabajo, por así decirlo, porque no está 100% para el trabajo de casa o el trabajo remoto, por así llamarlo. Ahora, para lo que llega a ser la descripción de un puesto, más que todo yo escogí lo que hace el coordinador de recojo de equipos, porque, mire, nos encargábamos, como le había indicado, comunicarnos con el cliente, convencerlo o gestionarlo de manera correcta para poder coordinar una fecha y hora, porque no muchos de los clientes aceptaban tan fácilmente. Se le tendría que indicar por tales motivos y decías que no se hacía recojo de equipos, podría ingresar Infocorp. Con ello nos lo convencíamos al cliente y teníamos que tener estas habilidades que estoy colocando, como lo que ya es la visión estratégica, más que todo por la gestión de, no tan solo nos encargábamos de llamadas, sino también ver la forma de trazar una ruta para los técnicos y sea mucho más fácil, porque no lo puedo estar trazando una ruta, digamos, desde San Juan del Lurigancho hasta, no sé, Miraflores por un solo equipo, sino que tiene que haber una ruta que sea factible y poder visualizarlo. Y así también habían días especiales donde los podíamos enviar muy lejos, como digamos en el distrito de Lima, obviamente aparte en la provincia de Lima, discúlpeme, hay otros lugares como lo que hacer Huaral, lo que hacer la parte norte, la parte sur, y donde normalmente no podíamos enviar a los técnicos siempre. Solamente en días especiales donde queríamos recoger mayor cantidad de equipos, coordinábamos todas esas fechas, una semana o 2 semanas llamando clientes de esos lugares para tal día y se coordinaba para ese día. Y así los técnicos pasaban, digamos, un día o 2 días, claro, se le pagaba lo que ya era el tema de alquiler en un cuarto una noche, en medio del camino, claro,
o si es que se podía ese mismo día se hacía. Y el tema de adaptabilidad, como le había comentado, como la empresa era relativamente nueva, había muchos cambios constantes. Y es por ese mismo motivo que teníamos que cambiar, adaptarnos a los cambios, a las nuevas gestiones, para poder mejorar algunos puntos débiles que siempre se presentaban al momento de la coordinación y la elaboración del trabajo. Más que todo por no un completo seguimiento, visión completa de lo sucedido. El tema del liderazgo es porque, como lo había comentado anteriormente, los técnicos se comunicaban directamente con nosotros y nosotros estábamos encargados de los técnicos de poder darles un apoyo necesario en esa parte. Si es que cualquier error ocurría con un cliente o un cliente desconfiaba, pues nosotros nos volvíamos a comunicar con el cliente e indicarle que si es el técnico le va a dejar lo que va a ser un comprobante de recojo, y para que más que todo dar un apoyo, y cada coordinador de recojo nos encargábamos de aproximadamente 5 o 6 técnicos. El tema de dinamismo es más que todo porque teníamos que estar activos al momento de la comunicación con el cliente, ya que si lo abordábamos al cliente de una manera muy apagada, pues no se llegaba a concretar una hora y fecha. Sí o sí tendríamos que tener ese ánimo, ese dinamismo para poder conversar al cliente, poder darle la actitud y se note toda esa parte. Y el tema de productividad era muy importante en la empresa, porque todos los meses nos pedían llegar a ciertos objetivos, y si es que no llegábamos, obviamente se hablaban con nosotros, saber qué sucedía, qué problemas sucedían y por qué motivo no estábamos llegando. Ahora, lo, lo que llega a ser el tema de engagement, más que todo era un trabajo en equipo por un tema de bonos, que los bonos a mi parecer eran muy buenos, donde lo que iba a ser los técnicos de recojo y los coordinadores de recojo recibíamos bonos, yo creo decir muy elevados, y la forma de recibir los bonos era muy distinta, más que todo porque a nosotros los coordinadores llegábamos a cierta cantidad de decos dependiendo de cuánto habíamos coordinado y han sido recogidos. Si lo coordinábamos y no había sido recogido, obviamente no contaba. Y después de eso, habían objetivos como 200 decos, 400 decos y 800 decos. Y era la cantidad de plata que nos estaban brindando dependiendo cada objetivo, y los técnicos dependiendo. Si llegaban a cierta cantidad de decodificadores, cada decodificador le va a sumar un sol, dos soles y hasta tres soles por cada decodificador. Y digamos, recoge 300 decodificadores por 3 soles, serían 900 soles de un bono que a mi parecer era muy bueno. Después de eso también estaba lo que iba a ser el compañerismo, nos apoyábamos mucho, todos nos conocíamos, y era tanta la confianza que hasta de vez en cuando salíamos a jugar partido. Era muy buen ambiente laboral, uno de los mejores en donde he estado. Y es por eso que puedo hablar muy bien de esta empresa. El diagrama de GAM, más que todo sobre capacitaciones, por así decirlo, porque lo vuelvo a indicar, sí o sí los técnicos y nosotros estábamos en constante cambio, y se nos tenía que estar capacitando a cada rato de las nuevas gestiones, o las formas en cómo lo estábamos haciendo no era correcta, sino que tendríamos que hacerlo de la manera que nos estaban indicando. Acá en el diagrama he colocado cómo se pudo haber hecho este tipo de gestiones. Más que todo no nos hacían una capacitación tan larga o tan duradera. Sí, así, sí hacían las diapositivas, y yo sé que lo hacía todo esto. Era el jefe de recursos humanos, mi compañero Josué, mi jefe Josué, disculpe, que hacía todo este tipo de gestiones. Más que todo hacer los nuevos procedimientos, después tenía que presentarlo en una PPT o plantilla o imágenes, y después de eso nos lo mostrábamos, nos lo mostraban a nosotros, pero eso sí, lo hacían después del horario laboral. Es lo único que sí podría estar informando de esta empresa, que era un poco, pues yo creo que como no era una pequeña empresa, se podría entender. Y después de eso nos hacían lo que iba a hacer. Bueno, esta parte no lo hacían, pero la evaluación de satisfacción lo pudieron haber hecho, saber o decirnos, ¿sabes qué te pareció esta encuesta? ¿Cómo te pareció? ¿Qué tanto lograste aprender? Y después de eso la evaluación de la información retenida, más que todo para saber si es que esto de verdad ha quedado. Eh, yo recomendaría 5 días para que así se pueda estar haciendo esta gestión de manera correcta. Dentro de estos 5 días se nos enviará un link, un cuestionario de preguntas, para que así se puedan hacer esta evaluación de conocimientos de manera correcta. Y ya para estar culminando, en todo caso, sería eh, la línea de carrera. El, lastimosamente eran muy pocos puestos, no eran muchos, y es por eso que las líneas de carrera eran muy bajas.
Lo que iban a ser el técnico de recojo de equipo podían aspirar a jefe de técnico de recojos para obviamente ganar un sueldo mayor y el tema de los bonos pues podría haber mejorado porque los jefes de los técnicos obviamente ganaban bonos dependiendo lo que sacaban los técnicos. Después de eso estaba el coordinador de recojo de equipos, que era donde yo laburaba, que podíamos aspirar a ser back office, es decir, nosotros a apoyar o hacer la gestión especiales con clientes especiales, tratarlos y apoyar a los coordinadores. Después de eso, el ayudante de almacén también pudo haber ascendido a lo que iba a ser jefe de almacén. El jefe de almacén se encargaba literalmente de todo lo que hace el tema de los equipos, las instalaciones, las cosas que se necesitaban hacer, claro. Y eso es lo que se pudo haber aspirado. Lastimosamente los otros puestos pues ya no era algo que se podía aspirar directamente, porque si es que recursos humanos Josué eh, no hay algo que estaba debajo de él directamente, por así decirlo, porque Bagofit no iba directamente a lo que hace recursos humanos, pues se contrataba de manera externa cualquier cosa llegase a suceder con Josué, pero era un colaborador que estaba desde hace muchos años en la empresa. Y los demás, o los otros que estarían arriba, que sería el señor Renzo y el señor Alex, pues eran los creadores de la misma empresa, así que era un poco complicado quitarles el puesto. Y por último, lo que hace el tema de retenciones, y más que todo el tema de lo que hace reprensiones por algunos malos labores, algunas malas prácticas, malas praxis, por así decirlo. Es más que todo, si es que no llegábamos a los objetivos como decíamos, o si es que había una falta de respeto entre algún colaborador, que el respeto obviamente era importante, pues se conversaba primero con el colaborador, se le daba una amonestación y se le quitaba el bono ese presente mes. Cualquier incidente que pueda haber sucedido y que la empresa no le esté permitiendo. Después de eso, si es que seguía en constante, digamos, problemas o inconvenientes o no había una mejoría en torno a ello, pues aparte del seguimiento bueno, se le tenía que retirar de la empresa porque no podíamos seguir con el mismo colaborador. En todo caso, eso sería todo sobre la empresa Programming, que es un buen lugar donde yo he trabajado un buen tiempo y en el cual he sacado muchos proyectos importantes.